Podéis sentar, hermanos, y abrir vuestras Biblias para continuar con el Evangelio de Lucas. Hoy vamos a ver el llamamiento de Jesús a Leví, más conocido por nosotros como Mateo, y también esta enseñanza, discusión, consulta que hacen unos discípulos de Juan el Bautista a Jesús sobre el ayuno. Este viernes ya estuvimos más enfocados en ver más allá de la enfermedad, con esa sanidad al leproso y al paralítico que tantas veces se enseña en los estudios bíblicos de niños. Pero vamos a estar hoy ya con el llamamiento e incluso vamos a reflexionar cómo se puede dar una conversión. Existen estudios acerca de cómo se puede dar la conversión hoy en día y compararlo con cómo se daba la conversión en los tiempos de Jesús. Y en Lucas, la primera conversión que vemos es precisamente la de Mateo, que se encuentra en el capítulo 5 de Lucas, versículo 27 en adelante. Dice así el autor: tiempo después, al salir de la ciudad, Jesús vio a un cobrador de impuestos llamado Leví, sentado en su cabina de cobrador. Le dijo: sígueme y sé mi discípulo. Entonces Leví se levantó, dejó todo y lo siguió. Más tarde Leví dio un banquete en su casa, con Jesús como invitado de honor. Muchos de los cobradores de impuestos, compañeros de Leví, y otros invitados comieron con ellos. Así que los fariseos y los maestros de la ley religiosa les reclamaron severamente a los discípulos de Jesús, diciéndoles: ¿por qué comen y beben con semejante escoria? Jesús les contestó: la gente sana no necesita médico, los enfermos sí. No he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores y necesitan arrepentirse. Choca ver cómo muchas veces pues estos ya opositores de Jesús hablan de una manera tan despectiva acerca de él. Pero de manera natural ya se manifiesta, ¿no? Como entre ellos se señalaban, entre ellos se criticaban, y no había ningún problema de señalar a ciertos sectores de la sociedad judía de ese tiempo como pecadores, como personas que no merecían ser escuchadas ni tratadas. Algunos ni siquiera podían entrar a las sinagogas, eran consideradas, pues, como dice esta versión, escoria, gente que no merecía la pena. Debemos recordar, como quizá ya sabéis, siempre es bueno mencionar un poco el uso y las costumbres de los tiempos de Jesús, que primeramente las casas allí en Galilea, en este caso, pero probablemente en todo Israel, eran casas abiertas, eran casas públicas. En algunos pueblos e incluso en algunas ciudades y culturas, las casas no están ahí aseguradas y cerradas, como por ejemplo es aquí en España. Por ejemplo, según sobre todo las películas y demás, ¿no? Vemos que en Estados Unidos casi cualquiera puede entrar a tu casa, ¿no? Ahora bien, lo mismo te espera alguien con una escopeta, pero hay esa libertad, ¿no? De confianza, no sé por qué, de que cada uno, pues, algunos sí tienen más seguridad por sus casas, pero otros no. Y en ese tiempo no solamente no había una seguridad y una reserva de que nadie puede entrar a mi casa, sino que muchas veces se dejaba la puerta abierta o la cortina o lo que cada uno tenga según sus recursos, para que los de fuera vean lo que hay dentro. Es decir, muchas veces era una forma de testimonio en algunos casos, pero en otros era un poco vanidad. Voy a hacer una fiesta, voy a traer a muchas personas, y claro, esto es como en los pueblos, ¿no? Que todo se sabe. Entonces, claro, la gente veía: wow, están yendo muchas personas a la casa, en este caso de Leví, ¿no? ¿Qué estará pasando? Entonces se pasan por ahí y desde la puerta observan a ver qué están comiendo, quién está hablando, qué se está diciendo, y hasta incluso existía la libertad de entrar, aunque no fueses invitado, de entrar y pues ahí ver qué está pasando. Esto quizá también nos podría ayudar a pensar un poco en cómo se daría la murmuración y el cotilleo en la iglesia de Éfeso con la primera carta de Timoteo, ¿no? Si hay tanta libertad para entrar en la casa de cualquiera, pues imagínate, ¿no?
todo lo que podría pasar. Vemos, por tanto, ¿no? Ya un estrato social aquí, en el caso de Leví, pues un recaudador de impuestos, un publicano, un pecador, tiene muchos títulos que si lo aplicamos hoy en día a nuestro tiempo y malamente, pues sería aquí Hacienda, ¿no? Hacienda, que muchos pues, lo critican, aunque Hacienda somos todos, como dice el eslogan, pues en ese tiempo era pues también el grupo señalado. Entre otras cosas, no solamente porque era impuesto no era molesto dar impuestos y tributos al Imperio Romano, sino que astutamente los romanos se organizaban de tal manera que muchas veces los recaudadores de impuestos eran personas del mismo pueblo. Por tanto, eran como considerados para el pueblo mismo traidores. Judíos que traicionaban a su patria, recaudando impuestos, muchas veces elevándolos más de la cuenta para dárselo a los enemigos, ¿no? A los romanos. Como he dicho antes también, ya se respira, ¿no? Esa idea de buscar un mesías político, territorial, no un mesías que se enfrente a cosas que ellos no consideraban un problema, como era el pecado, el maligno, el mundo, etc. Ellos querían la libertad, estar libres del imperio y de la autoridad romana. Y es por eso, ¿no?, que vemos que es criticado ya no solamente Leví, sino sus compañeros, que en vuestras traducciones de Reina Valera no se dice cobradores de impuestos solamente, sino se les menciona ya como pecadores, ¿no? Que varios pecadores fueron a la iglesia, a la casa de Leví. Por supuesto, también en parte eran criticados estos recaudadores de impuestos porque muchos eran usureros, ¿no? Eran personas que exageraban los impuestos que había que pagar. Y en parte hay que entenderles, ¿no? Es como cuando a veces criticamos ya demasiado a los escribas, que los fariseos no todos eran malos. Habían algunos que tenían buenos principios, incluso algunos se convirtieron, ¿verdad? Pues con el caso de los recaudadores de impuestos, aunque es cierto que recaudaban impuestos para el enemigo, ellos ganaban su salario incrementando el impuesto. El Imperio Romano les daba una pauta de cuánto, como mínimo, deberían de cobrar en las regiones que estén, y ellos a ese mínimo tenían que sumarle pues su ganancia para ellos. Lo cual era el problema, que había veces que, usando su autoridad o influencias, subían demasiado los impuestos para que ellos reciban sus ganancias, para hacerse ricos a costa de gente que a la justa llegaba a fin de mes. Es por eso que eran criticados por esa avaricia, por esa ambición por las riquezas, y eran considerados como enemigos y como pecadores. Y claro, nosotros no sabemos qué hay en la mentalidad de Jesús, solo sabemos que estaba paseando por la ciudad y de repente ve a un hombre, como tantos otros que estarían por allí cobrando impuestos, pero solamente a uno de ellos se fija y le habla y le dice: sígueme y sé mi discípulo. Aquí hay muchas razones de peso para que nos choque esto, aunque hoy en día pues el seguimiento, el discipulado está mucho más aceptado, debería de serlo, ¿no? Pero ya os comenté que en ese tiempo eran los discípulos, eran los judíos los que escogían a su rabí, y no era el rabí el que escogía a su discípulo. Eso por un lado. Por otro, el discípulo tenía que pagar a su maestro, a su rabí, y Jesús no estaba pidiendo nada, no estaba ni siquiera pidiendo una ofrenda ni nada de eso. Él enseñaba libremente. Y claro, nos damos cuenta también, aunque no lo diga el texto, no lo diga el versículo 27 y 28, que Leví, que estaba ahí en sus afanes de cobrar impuestos, ya conocía acerca de Jesús, ya sabía su fama. Porque parece ser que Mateo se alegra, ¿no?, de que Jesús le llame a él, siendo un pecador, siendo una persona rechazada socialmente, y dice que, vamos, hace una fiesta enorme, hace un banquete, y Jesús es el invitado de honor. En medio de todos estos versículos, muchos teólogos han intentado pues determinar cómo son las pautas, las fases, los pasos de una conversión, de una persona que no era creyente, que no tenía una relación con Dios y que empieza a tenerla y manifiesta pues testimonios, pasos de fe que muestran su evolución en ese cristianismo que está experimentando, ¿no? Y la primera fase o la primera parte que se habla acerca de esto es la iniciativa divina. Es Dios el que nos llama, es Dios el que interviene en nuestra vida, es Él el que da el primer paso de amor, de acercarse a nosotros. Ahora bien, nosotros muchas veces
no queremos escuchar esa voz, nos resistimos a escuchar esa voz, o incluso aceptamos que esa voz está ahí, que existe, como que Dios existe, pero no damos ese paso de seguirlo, de estar continuamente aprendiendo sobre él. Pero esa iniciativa divina no se puede discutir, es Dios quien da ese paso. Y en efecto lo vemos aquí en el versículo 27, es Jesús quien observa a Leví, se acerca a él y le habla: sígueme y sé mi discípulo. Y esa es la segunda parte clásica, más o menos según el estudio, de cómo sería una conversión en líneas generales. Después de esa iniciativa divina, un llamamiento al seguimiento, al discipulado, a identificarse como hijo de Dios y, por supuesto, a arrepentirse de la vida pasada. Vemos que Leví lo deja todo, dice el versículo 28, y lo siguió. Deja su trabajo, porque también seguramente entendería que su trabajo no estaría acorde con esa nueva vida, ese nuevo seguimiento que Jesús le estaba planteando. Y es un punto muy fuerte para nosotros, porque quizá haya personas a las que les estemos compartiendo el Evangelio y estén en trabajos que no sean honestos, que no sean del todo legítimos, o que quizá formen parte de negocios o sistemas que estén a favor de o apoyando ciertas cosas que no estarían de acuerdo con lo nuestro, ¿no? Con nuestra ética cristiana. Y ellos tendrían que tomar esa decisión de dejarlo todo y seguir a Jesús. Pero no podemos tampoco caer en esa idea radical de que todo creyente debe dejarlo todo siempre, abandonar su trabajo, estudiar teología y convertirse en un misionero o un pastor. Porque ya sabemos que nosotros podemos y debemos ser de testimonio en los lugares, en los entornos laborales en los que nos movamos, aunque no tengan aparentemente nada que ver con la iglesia, ¿no? Es decir, si un mecánico se convierte, no tiene por qué dejar de ser mecánico. Pero en este caso no estamos hablando de un mecánico, estamos hablando de una persona que estaba en un sistema corrupto respecto, en este caso, a los impuestos. Por eso la siguiente parte de esta línea de conversión es el abandono de posesiones, el abandono del trabajo, el abandono de algo, de un estilo de vida, como bien lo hace Leví, lo vemos en el versículo 28. Pero no solamente hay esa acción de iniciativa, arrepentimiento, llamamiento, toma de decisión, abandono, sino que también vemos un ambiente de reconciliación, un ambiente de perdón. Esto lo vemos muy bien con la parábola de los dos deudores. Aquel al que se le ha perdonado más, ama más. Entonces, un cristiano que ha profundizado en su fe, que ha tenido ese impacto y encuentro con Dios, si verdaderamente lo ha tenido, una de sus respuestas va a ser la fraternidad, el amor, el acompañamiento. En este caso, invitar a Jesús a su casa para comer. Y no solamente eso, sino recordar en medio de estas organizaciones sociales que tú te sientas en una mesa con alguien que es superior que tú y que esa persona lo permita, es algo precioso para ellos, es muy inclusivo, porque es como si hoy en día pues viene una persona importante, de renombre, quien penséis, y no solamente os permita hablarle un segundo para hacerle alguna pregunta o un ruego o lo que sea, sino que incluso os permita comer con esa persona, ¿no? Pasar un tiempo con esa persona. Pues probablemente Leví se sentiría pues totalmente impactado por cómo Jesús, pese a su grandeza, pese a toda su fama, milagros, sanidades, pudo visitar a su casa, sentarse a la mesa con él y compartir incluso con otros que también eran cobradores de impuestos, eran pecadores. Por tanto, también se ve en esta línea de conversión que hay un momento de alegría, de efusividad, de compromiso, de gozo, en el cual, pues, sobre todo se manifiestan los nuevos convertidos en la actualidad, ¿no? Generalmente, al menos desde mi percepción, cuando una persona se acaba de bautizar, cuando una persona entiende que Dios existe y que se quiere comprometer con su fe, en su vida personal, en la iglesia, etc., generalmente está muy entusiasmado, quiere prácticamente cambiar el mundo entero.
cuando todavía está en proceso de cambiar su vida, porque siempre hay cosas que debemos examinar y ponerlas delante del Señor, ¿no? Por tanto, ese momento de efusividad, de alegría, de ganas por realizar diferentes cosas, debe ser siempre canalizado, ¿no? Y Jesús, como buen maestro, lo va a hacer, le va a dar recursos, le va a transformar. Y por supuesto se da esa transformación, que sería el siguiente paso de una conversión. Y es como Leví, ¿no? Deja su identidad como publicano para ser cristiano. En efecto, otro punto importante en toda conversión es una situación de conflicto. Una situación de conflicto con tu entorno laboral, con tu entorno social, familiar, personal. El dejar atrás ciertas cosas o reformularlas siempre va a ser algo complicado. Siempre va a ser pues, una intención de salir de la zona de confort para ir más allá y encontrar esa comunión con Dios. Y en medio de todo esto, Jesús no solamente le da oportunidades, sino que le da enseñanzas, le muestra la importancia de seguir a Jesús y el reconocimiento de cómo se encuentra. Como vemos más adelante en los versículos 31 al 32, Jesús hace una declaración: los enfermos necesitan ser sanados. Él ha venido a por los pecadores y no a por los justos. Y no vemos que Leví se ofenda por ser llamado pecador, por ser llamado enfermo, porque Leví ya es consciente de que lo es, y es por eso que está dando esos pasos de fe, se está convirtiendo al Señor. A la hora de pensar, por tanto, ¿no?, en la teología de la conversión, en este caso en Lucas, debemos darnos cuenta de cómo en este punto no hay una división entre el llamado a la conversión, al arrepentimiento, y un llamado al servicio. Que esa división, desgraciadamente, sobre todo en los siglos pasados, se ha dado muy fuerte entre nosotros, en las iglesias evangélicas y en las iglesias católicas. Y eso ha causado graves problemas entre nosotros. Jesús no va a llamar a una persona para que se quede congelada en su creencia, sino que le va a llamar para darle un propósito en su vida. Y cuando leemos las cartas del apóstol Pablo, vemos que hay veces que se enfatiza en el llamado de Dios para salvación. Y hay momentos en los que Pablo enfatiza en el llamado de Dios para el servicio, para el ministerio. Pero eso no significa que se puedan dividir. Una persona salva no puede vivir esa salvación sin un servicio a Dios, porque si no se atrofia, se reduce, pierde aparentemente esa vida nueva, y ya sabemos que esa vida nueva no se puede perder, porque es una vida eterna que Dios nos da. Y aquí, por supuesto, parte mucho la experiencia. No sé si alguna vez habéis escuchado esta frase de que tu forma de haber experimentado la conversión marca tu teología. ¿Qué quiere decir esta frase? Que hay personas que conocen a Dios en situaciones críticas, pero hay otras que conocen a Dios en situaciones prolongadas de educación, de herencia evangélica de padres, abuelos y demás. Y generalmente ellos tienen una conversión, un proceso de decisión más pausado, de reflexión, de encontrar su identidad más allá de las influencias que sus padres le dan, en este caso con la fe. Pero luego hay otras que quizás vivirían de manera desordenada, en vicios, en malos trabajos y en malas prácticas, y por diferentes circunstancias se encuentran solos, perdidos, sin ningún sentido en sus vidas, y justo en ese momento, quién sabe, ¿no?, les llega algún panfleto, les llega a un primo segundo que les empieza a hablar de Dios, quién sabe. Solo el Señor conoce cómo usa a las personas para que otros vayan a su reino. Y por tanto, esas personas que tienen conversiones dramáticas, encuentros tan marcados entre blanco y negro, son personas que van a tener una relación con Dios generalmente un poco también dramática, ¿no? Van a tener altibajos, incluso a la hora de adaptarse a la nueva realidad, a su fe cristiana. Habrá cosas que en su conciencia les va a acusar, ¿no?
Por ejemplo, si alguno fue alcohólico y de repente pues en la iglesia se toma el vino, quizá le pueda molestar. O tantas cosas, ¿no?, que puedan pasar en la congregación. En mi caso, por ejemplo, yo soy del bando de la conversión dramática. Y por eso, bajo mi punto de vista, es inconcebible separar, pero ni por un segundo, el llamamiento de Dios para salvación del llamamiento de Dios para el servicio. Porque yo entendí que si Dios existía, si Dios era alguien que se revelaba, que tenía una relación con nosotros, que nos llamaba y que nos daba recursos para crecer, para servir, debía hacerlo, debía prepararme, debía compartirlo, no debía esconderlo, sino manifestarlo. Y por tanto, el conocer a Dios es lo que me llevó precisamente a servirle. Pero quizá haya situaciones, experiencias que nos llevan a ir tan lento y tan lento y tan lento en el crecimiento espiritual y en la conversión, que luego ya el tema de implicarse en la congregación o fuera de la congregación, porque hay veces que cuadriculamos todo al local y no es así, la iglesia está más allá del local. Y experimentar, ¿no?, esos recursos que Dios nos da y poder invertirlos para multiplicarlos, esos regalos, esos talentos, esos dones, y entre ellos el primero es la fe. Si Dios nos ha dado el don de la fe, qué bonito sería, ¿no?, saber que al menos uno pudo también experimentar la fe a través de nosotros, siempre Dios usándonos a través de nosotros, canalizando ese don, y que otra persona pueda conocer a Dios por nosotros, aunque sea uno. Qué contentos nos sentiríamos, ¿no?, que sea solo uno. Señor, ha podido conocerte a través de mí. Tú me has dado un don y lo he multiplicado por 2. No lo he guardado para mí y lo he escondido en la tierra porque tenía miedo. No, lo he invertido para que otros te puedan conocer. Y si son más que uno, pues mucho mejor. Es por eso que debemos implicar a nuestros jóvenes, a los adultos, a los niños. Y yo la verdad que me siento muy orgulloso, contento de esta iglesia, porque yo he conocido otras iglesias que están en situaciones pues difíciles, ¿no?, de una membresía pequeña, de recursos que llegan pues muy justito, ¿no?, a fin de mes, y a veces les cuesta tomar otras decisiones y seguir creciendo. Pero a mí la verdad que esta iglesia me llama mucho la atención y me agrada bastante, porque dentro de su sencillez, dentro de una membresía moderada, pues es capaz, ¿no?, de sacar recursos para apoyar puntualmente, ¿no?, a ciertos misioneros, a ciertas personas que están con la obra. Es capaz de pues tener este local donde podemos celebrar nuestras actividades. Pero incluso más allá de eso, me alegra muchísimo ciertas implicaciones que veo, ¿no?, por ejemplo, con Rodrigo y con Ricky, ¿no?, en la iglesia, ya sea pasando los diapositivas, ya sea tocando el teclado, porque es precisamente esa línea la que poco a poco debemos invertir y crecer. Ayer estuve escuchando una ponencia del director del Ministerio de Juventud de la Unión Evangélica Bautista de España, que lo está dando la convención en Gandía, que es donde están nuestros pastores ahora mismo, Antonio y Marta. Y me gustó mucho su ponencia acerca de apostar, de invertir por el relevo intergeneracional. Porque da la sensación de que hay un eslabón ahí perdido, ¿no?, entre ancianos y jóvenes, niños. Y que entre medias se ha perdido, ¿no?, esa conexión para continuar con la obra, para continuar con el relevo. Y a veces se ha dado esto porque hemos clasificado la iglesia como la iglesia es por un lado hombres, por un lado mujeres, por un lado adultos, por otro lado jóvenes y niños y adolescentes. Y eso está bien a la hora de aplicar sobre todo la educación, el contexto de aprendizaje. Pero me gustó mucho su charla porque se enfocaba bastante en no solamente apartar tiempos para los jóvenes para que entre ellos se diviertan y eventos de un tema que les guste y que puedan debatir, sino que también hay que implicarles poco a poco en la iglesia, pero no como una carga, sino como una oportunidad para que ellos desarrollen su fe a nivel personal y a su vez bendigan a la iglesia como comunidad. Y esos brotes verdes yo creo que están en esta iglesia y que podemos seguir en esa línea, ¿no?,
y seguir implicando a los hermanos, a niños, a adolescentes, y que ojalá no se pierda esa generación intermedia, porque sí, pueden haber personas de 50, 60, 70 años y a su vez atender a personas que tengan edades muy distintas y culturas y formas de pensar diferentes, y que todos nos podamos enriquecer en medio de todo esto. Y era algo que tenía que reflexionar Leví, Mateo, en este tiempo, ¿no? Por un lado, entender que la conversión no solamente es algo sentimental, algo de ese día, vale, gracias Jesús porque me has sacado de este trabajo en el cual era criticado, era señalado por los míos, sino que le empezó a dar formación, le empezó a dar espacios para que crezca y para que se convierta en uno de los apóstoles, que no es cualquier cosa. Le dio un sentido a su vida. Por tanto, no podemos tampoco, como he dicho al principio, ¿no? Se hace teología, se hace comentarios de cómo sería una conversión. Pero aunque haya diferentes fases, os he dicho todas ellas, ¿no? Iniciativa divina, llamado de seguimiento, abandono de posesiones, perdón y fraternidad en la mesa, momento de gozo, transformación, situación de conflicto y declaración de Jesús. Esas serían 8 fases que algunos teólogos sacan de la conversión, según Lucas, concretamente con Mateo. Ya lo veremos más adelante con Zaqueo, que ya os sonará, pero todavía no. Pero no podemos hacer tampoco esta forma de convertirse, de proceder, como algo único, porque como he dicho antes, hay diferentes experiencias y contextos, pero en el fondo todo debe apuntar a ese trabajo conjunto de iglesia, de implicación, de sentido de la vida, de manifestar nuestros dones y compartirlos, porque si no seríamos personas que de algún modo u otro pues heredamos supuestamente la vida eterna y luego al final no aprovechamos esa vida eterna. Entonces, ¿para qué vamos a tener la vida eterna? Si no la usamos para bendecir a otros. Si no la usamos precisamente para eso, para dar eternidad, para dar vida a los demás y vida en abundancia. En medio de todo esto, Jesús va a dar una enseñanza importante sobre el ayuno y cuándo hacerlo. Dicen que el ayuno es una disciplina espiritual un poco agraciada en las iglesias porque pues implica cambios personales. Hay personas aquí que estáis congregadas que quizás estáis viviendo con alguien que no es creyente, o un hijo, o un padre, o a saber, y hacer ciertas prácticas como la disciplina espiritual del ayuno muchas veces es complicado. Pero habría que ver, ¿no?, cuál es el sentido del ayuno. Y dice en el versículo 33 hasta el final: cierto día, algunas personas le dijeron a Jesús: los discípulos de Juan el Bautista ayunan y oran con frecuencia, igual que los discípulos de los fariseos. ¿Por qué tus discípulos están siempre comiendo y bebiendo? Jesús contestó: ¿acaso los invitados de una boda ayunan mientras festejan con el novio? Por supuesto que no. Pero un día el novio será llevado y entonces sí ayunarán. Luego Jesús les dio la siguiente ilustración: nadie quita un pedazo de tela de una prenda nueva y la usa para remendar una prenda vieja, pues la prenda nueva se arruinaría y el remiendo nuevo no haría juego con la prenda vieja. Nadie pone vino nuevo en cueros viejos, pues el vino nuevo reventaría los cueros. El vino se derramaría y los cueros quedarían arruinados. El vino nuevo debe guardarse en cueros nuevos. Ni nadie que prueba el vino añejo parece querer el vino nuevo, pues dicen que el añejo es mejor. En este discurso acerca del ayuno, que también se produce una especie de discusión, se observa que Jesús va más allá de una disciplina espiritual puntual, que en este caso incluso de manera legalista, de manera acusadora entre ellos, decían: yo ayuno y esto es algo más piadoso, esto es algo más cercano a Dios, esto es algo más espiritual, y por tanto, si yo practico el ayuno y tú no practicas el ayuno, yo soy mejor que tú. No obstante, los discípulos de Juan, a diferencia de los discípulos de los fariseos, sí tenían esta tendencia, esta disciplina espiritual, esta tendencia pues austera, ¿no?, de estar ahí esperando y trabajando aspectos espirituales, como también la soledad,
Y la reflexión, ya sabéis que Juan el Bautista probablemente habrá vivido muchos de sus años de vida solo, porque sus padres eran ancianos cuando él nació. Así que probablemente cuando él sería adolescente ya sus padres habían fallecido. De hecho, Lucas lo presenta como un hombre que aparece del desierto, ¿no? Y da el mensaje porque es llamado por Dios para darlo. Por tanto, sí vemos que los discípulos de Juan, a diferencia de los discípulos de los fariseos, eran personas que tenían ya esa práctica de estar en soledad, de estar en meditación, de estar ayunando. Entre otras cosas también, porque ellos estaban esperando la venida del Mesías. Pero los fariseos tenían otras intenciones, mayormente. La mayoría de ellos, no todos, ya sabéis que no hay que generalizar tampoco, pues para sentirse más orgullosos a nivel espiritual, para tener un mayor nivel delante de Dios, supuestamente. Pero Jesús, claro, Jesús para ellos seguramente, aparte de ser un revolucionario, sería una persona que, como quizá algunos jóvenes, ¿no? O algunas iglesias que nos llaman mucho la atención cómo practican su fe. No estoy diciendo que esas iglesias sean ahora las mejores, ni que debamos imitarlas, pero así como para nosotros algunas iglesias nos parecen absurdas, sin ningún sentido, para los fariseos les parecía esto. Lo que hacía Jesús les parecía una locura, y lo que practicaban sus discípulos les parecía pues algo que no tenía ningún sentido. ¿Por qué no ayunan? ¿Por qué no practican las disciplinas espirituales? Y Jesús hábilmente les menciona, ¿no?, algo tan sencillo para todos como son las bodas. Ya sabéis además que en la cultura judía una boda no duraba un día, duraba una semana. Un montón de días de celebración, comiendo, bebiendo, bailando y tantas cosas que hacían. Ellos eran muy festivos en su forma de celebrar los compromisos en este caso. Y claro, evidentemente, ¿quién va? Si estás ayunando, ¿no?, y te invitan a una comida de Navidad, ¿irías? Quizá lo harías para acompañar, para no rechazar la invitación, pero incluso sería algo raro o quizá de tropiezo para otras personas. Incluso dentro de la iglesia, ¿no? Imaginaos que alguno está ayunando y justo tenemos alguna comida conjunta y cada uno trae un plato típico de su país, por ejemplo, ¿no? Y de repente, pues, algunas personas que están ayunando vienen y claro, es como que choca bastante entre nosotros. Y eso nos hace pensar bastante en la intención del ayuno, que es algo personal entre Dios y uno mismo. Y por eso cuando se acercan estos discípulos, sobre todo los fariseos seguramente, pues choca bastante cómo no solamente ayunaban, sino que iban comentando por ahí que lo hacían. Y cada uno se debe preguntar por qué ayunamos. Y por supuesto se hace para tener una mayor relación, un mayor tiempo apartado con Dios, para también reconocer nuestra debilidad, nuestra precariedad, cuando no tenemos recursos que a veces, pues, en algunos casos, obligatoriamente no se pueden dar por falta de trabajo, por venir de una familia, pues, quizá desestructurada, quién sabe. Pero Dios nos hace pensar más allá de todo eso y agradecer por cada cosa que tenemos. Que a veces nosotros lo hacemos por costumbre, ¿no? Por ejemplo, lo de dar las gracias y orar cada vez que vamos a comer. Hay algunos que lo hacen siempre, ¿no? Hasta para una merienda. Hay otros que lo hacen una vez al día, hay otros que solo lo hacen una vez a la semana, hay otros que no lo hacen. Tampoco quiere decir que el que no lo haga no esté agradecido en su corazón. Pero muchas veces cuando damos gracias a Dios, cuando comemos y bebemos, y más aún en compañía, nos damos cuenta, ¿no?, de cómo el Señor nos provee, aunque aparentemente no lo veamos, cómo está detrás de cada pan, de cada vaso de agua, de lo que sea que tengamos cada uno, para comer y para beber. Y nos muestra esa vulnerabilidad en la que andamos. Al igual que esta pandemia nos ha mostrado la gran vulnerabilidad en la que vivimos. Que por más sistemas que tenemos montados, o como por ejemplo caen las redes sociales. Yo me acuerdo hablando con algunos jóvenes, ya sabéis que hace unos días cayó pues, todo lo relacionado con Facebook, ¿no? Facebook, WhatsApp y demás. Y muchos jóvenes estaban como no sabían qué hacer en su vida porque estaban acostumbrados a estar cada 10 minutos mirando el móvil
Y si mal no recuerdo, se cayó todo el sistema a eso de las 6 de la tarde y hasta el día siguiente, o quizá la madrugada ya pasadas, no volvió. Para mí que algunos jóvenes quizás no han podido ni dormir, preocupados por ello. Entonces, ¿qué os quiero decir con esto, ¿no? Con la caída de un sistema de redes sociales o con la pandemia? Que en efecto son espacios donde nos damos cuenta de que somos vulnerables. Y sí, esta pandemia ya está prácticamente pasando, pero hasta que no pasen muchos y muchos años y quizá mejore nuestra forma de actuar, nuestra sanidad, etc., sabemos que en cualquier momento puede surgir una enfermedad, si no es que ha surgido ya. Y no lo estoy diciendo para caer en pánico, simplemente para darnos cuenta de cómo estamos vulnerables delante de toda la realidad en que vivimos, delante de Dios, por supuesto, y por tanto dependientes de Él. Y el ayuno es lo que busca, ¿no? Hacernos repensar en cómo estamos dependientes de Dios y a veces no lo reflexionamos ni lo tenemos tan presente como deberíamos. ¿Por qué? Pues por los afanes. Se nos olvida ese texto donde Jesús enseña que cada día tiene su propio mal, su propio afán. Y con tener lo suficiente, ¿no?, para comer y para vestirse, debemos dar gracias. O incluso cuando Jesús percibe la naturaleza, como también lo hemos cantado, ¿no?, que la creación manifiesta de algún modo al Creador. La creación por sí misma también muchas veces funciona, ¿no? Como los pájaros pues encuentran sus alimentos, la hierba como crece, pues así cuanto más Dios cuidará de cada uno de nosotros, hombres de poca fe, diría Jesús. Y claro, hoy en día también hemos reformulado el ayuno. Como nos gusta tanto comer, ahora ayunar muchas veces es dejar el móvil, dejar de ver tanto Netflix o Amazon Prime o lo que cada uno tenga. Ahora el ayuno se ha convertido en otros asuntos que no sean la comida. ¿Pero por qué? Porque en ese tiempo los momentos de mayor distracción y de mayor sociabilidad era la comida. No existía nada, casi nada de lo que tenemos ahora, ¿no? Ni televisión, ni radio, ni nada de eso. Es decir, debemos pensar que esa es otra cosa. Nosotros comemos muchas veces, pero cuando comemos pues estamos pendientes de otras cosas. Estamos pensando con algún problema, o estamos viendo una película, o estamos escuchando la radio, o quizás estamos hablando de 1000 cosas con alguien por presente o lo que sea, y entonces no somos tan conscientes de lo que estamos comiendo, de lo que estamos bebiendo, de esa gratitud. Y para ellos el comer pues era un tiempo también de compartir, de hablar. Y para nosotros ya hay otras distracciones. Por tanto, cuando hablamos del ayuno, ya no solamente hablamos de no comer, en el caso de ellos, sino de no ir a fiestas, de no ir a banquetes, a bodas. Y por tanto, si una persona ayuna y no va a esas cosas, ¿qué va a hacer? Pues orar, meditar en la palabra, pasar más tiempo con Dios. Es por eso que ayunamos. Y en medio de todo esto que os comparto, que en efecto tiene muchísimo sentido lo que Jesús está diciendo. Ya están con Dios, están con el novio. ¿Para qué van a ayunar? Todo lo contrario, tienen que festejar. Ayunarán cuando el novio se vaya. Y ayunar, aplicándolo a nosotros, ya no solamente es dejar de comer en algunos casos, sino apartar tiempos de cosas que nos distraigan y estar a solas con Dios, que siempre es bueno. Reflexionar en él. Y me gusta además porque Apocalipsis enfatiza muchísimo en esta idea. Jesucristo es el novio, la iglesia es la novia. Y el acontecimiento final de la historia son las bodas del Cordero. El momento en el que el Señor y su iglesia estén ya juntos de verdad, en plenitud, para siempre. Ahora estamos juntos, pero todavía no, es como una tensión. Estamos con Él, pero hay cosas que todavía nos separan de Él. Por eso, ahora que el novio no está plenamente con nosotros, debemos, quizá en algunos momentos, ayunar. Ayunar de cosas que nos quiten el tiempo.
Y, por supuesto, aprovechar ese tiempo para bien. Porque si no, seremos pues quizá como esas viudas del 1 Timoteo, que murmuraban, criticaban, se metían donde no debían. O como en Efesios capítulo 5, Pablo aconseja, ¿no? Aprovechad bien vuestro tiempo. Bueno, un poco así más litúrgico, ¿no? Cantando salmos, himnos, reuniéndose entre ellos. Por tanto, empecemos a seguir a reflexionar en estas cosas, porque yo sé que el ayuno no es algo muy famoso, ni muy querido, ni practicado a veces en nuestras iglesias. Hay algunas que sí. Pero siempre dándonos cuenta de que es algo personal, es algo individual y que tiene un propósito más allá del ayuno en sí mismo, que es estar más tiempo con Dios. Y eso a su vez nos reconforta, nos da como un ímpetu de fuerzas para seguir con ese seguimiento. Y creo que todos los que estamos aquí ya hemos sido llamados y estamos en ese proceso de seguir a Jesús. Y quizá alguno esté cansado, quizá alguno esté distraído. Y no pasa nada, porque eso es lo normal. Pero apartemos tiempo entonces para volver a retomar fuerzas. Que el Señor nos bendiga entonces con todo esto y nos invita a reflexionar. Amén.